Esto ya está grabando, vamos a ver. F5, venga, F5. Vamos por aquí. ¿Por dónde íbamos? ¿Por dónde íbamos? Estamos aquí, efectivamente. Muy bien. Vale. Pues retomamos lo que estábamos viendo, ¿no? Entonces, si os acordáis, estábamos hablando de la crítica a la Ilustración en la medida en que se había desvinculado la emancipación humana del conocimiento científico y tecnológico en la sociedad occidental. Y eso nos llevaba a un proceso de dominación de unos hombres sobre otros. Bien, la diferencia fundamental, ya os decía, era la división entre la razón instrumental y la razón práctica. La razón instrumental, medios para obtener un fin. La razón práctica es el estudio ético, político de esos fines. Y esto nos conduce a una sociedad muy deshumanizada, del que tenemos un ejemplo muy bueno con la estructura de las burocracias. Bien, estas son las consecuencias de esta razón instrumental, de esa hegemonía sobre todo lo demás. En primer lugar, es impersonal. ¿Esto qué significa? Que trata a todos los individuos meramente como engranajes de un sistema y por lo tanto no tienen en cuenta ningún condicionamiento particular o individual. En segundo lugar, es que esa razón instrumental, en el sentido de que es neutra, se abstiene de su componente ético, de los fines para los que esté usado. Puede estar bien esa razón instrumental o puede ser una cosa completamente nefasta. Lógicamente, lo que decíamos antes, puede ser un burócrata, un abogado, un ingeniero que trabaja para un Estado nazi y que se basa en que él hace su trabajo, o puede ser una persona que trabaja en una democracia con un fin particular y determinado, que puede ser aprobable. Y como consecuencia de esa neutralidad va a depender mucho de quién establece los fines, quién establece la dirección de esa razón instrumental. Y por lo tanto todo ese conocimiento tecnológico y científico pues está sometido, como decíamos, a intereses económicos o a la directa opresión de gobiernos autoritarios o de cualquier tipo. El ejemplo que proponíamos en la viñeta, ¿no? Esto afecta a cualquier sistema burocrático, da igual si estamos en una dictadura, en una democracia, es un Estado que es cada vez más fuerte, ¿eh? Y esto nos tenemos que dar cuenta. La Escuela de Frankfurt no solamente ataca los estados fascistas o comunistas, se da cuenta que el Estado en una democracia capitalista es igual de fuerte y de opresor. El ejemplo que ponemos aquí, ¿no? Es un burócrata que tiene que hacer un trabajo muy particular y no tiene en cuenta ninguna individualidad, ninguna particularidad. Si esa persona, ese pobre desgraciado que está ahí, que puedo ser yo perfectamente porque soy un lerdo para todas las cuestiones burocráticas, el burócrata se va a abstener, ¿no? Y se va a abstener en nombre de la función que el sistema le está diciendo. No es mi función solucionarte el problema. Tienes que irte a otro sitio o tienes que apañártelas como tú quieras. Yo te voy a firmar. Te voy a firmar la ayuda, te voy a firmar el documento, lo que tú quieras, pero siempre dentro de mi propio campo profesional. Me abstengo de lo que estoy firmando, me abstengo de lo bueno o malo que puede ser ese documento y me abstengo de tus circunstancias particulares. Por eso muchas veces la burocracia, los sistemas burocráticos son tan impersonales y son muchas veces tan deshumanizados. Bien, y con esto nos metemos en el pensamiento de Habermas, ¿no? Que es este señor que tiene pelo blanco de la derecha y que ya pertenece a la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, ¿no? La generación ya posterior a la Guerra Mundial. Y lo que él inicia es con una investigación sobre cuáles son los intereses que hay detrás del conocimiento humano, ¿no? Sigue un poco la estela de toda la tradición de la Escuela de Frankfurt, pero lo va a vincular con ese conocimiento. Bien, y aparentemente, si nos vamos al comienzo de la filosofía con Aristóteles, Platón, Tales de Mileto, Sócrates, toda la tradición griega tenía por costumbre considerar a la filosofía como un saber puro, un saber desinteresado, en el que la filosofía se justifica por sí misma, ¿no? Es el deseo de aprender y de conocer cosas solamente por el interés de aprenderlas y conocerlas. Por eso aquí Habermas dice que es una especie de visión pura de este conocimiento humano. Y al igual que la filosofía, pues la ciencia en su origen y otros tipos de conocimiento humano. Bien, conforme atravesamos la historia y llegamos, por ejemplo, al siglo XIX, con la figura de Marx o con la figura de Nietzsche, nos damos cuenta que detrás de esa supuesta y maravilloso desinterés de la filosofía y del saber humano se esconden intereses ocultos. Recordamos, por ejemplo, lo que nos decía Marx, ¿no? Marx nos decía:
La superestructura es toda la construcción cultural de una sociedad para mantener una opresión de la clase alta sobre la clase baja, ¿no? Y por lo tanto hay que ser muy crítico con todas las ideologías. Y esto incluye a la propia filosofía. Habermas va más allá y nos dice que todo conocimiento humano, como aparece aquí, no es ni puro ni teórico, siempre está vinculado al interés de un sujeto que aprende y de la sociedad en la que nace esa persona. Por lo tanto, siempre todo conocimiento humano va a tener un interés por detrás. ¿Esto quiere decir que los intereses no son malos? No, quiere decir que son inevitables, que siempre existe un motivo, una causa por la que tú buscas el conocimiento. Y entonces, la siguiente idea que plantea Habermas es, vamos a establecer cuáles han sido los intereses hegemónicos y predominantes en la tradición de la cultura occidental. Entonces, el primero que se plantea Habermas es lo que él llama el interés técnico, que está vinculado con toda la ciencia, la investigación científica, tanto en el campo de las ciencias naturales como de las sociales, otra vez la economía y la sociedad, la sociología, y que pretende describir el mundo y dominarlo, pretende controlar la naturaleza. Tiene mucho que ver con esa visión de esa racionalidad instrumental de la que hablábamos antes. A su vez, o a su lado, emerge un interés práctico, y esto corresponde a toda la rama de las humanidades. ¿Por qué se caracteriza esta rama de las humanidades? No porque describan al mundo, sino porque les dan un sentido a las cosas, a la vida o a la existencia. Por ejemplo, cuando nosotros nos hacemos la pregunta ¿qué ha habido antes de nosotros?, un científico nos puede dar una explicación de cómo ha nacido el universo. Pero llegará un momento en el que ese científico, cuando busque la explicación de sentido de por qué estamos aquí, se va a tener que callar o va a tener que, de alguna manera, suspender el juicio. Y ahí entra un religioso, entra un filósofo que dan su interpretación del sentido de las cosas. Pues a lo mejor la vida no tiene ningún sentido y está sometida al azar de la naturaleza, o a lo mejor es que estamos aquí porque hemos sido creados por alguien y este universo tiene un orden determinado. Esa interpretación va más allá de la ciencia y está vinculado, como estamos diciendo, con todas las ciencias humanas. Y recordamos, el arte también está vinculado aquí. Y luego se plantea Habermas una especie de interés que supere estas dos interpretaciones, técnico y práctico, o que les dé una dirección, y que es precisamente ese interés basado en la emancipación, basado en la liberación del ser humano. Es decir, interés técnico e interés práctico se tienen que dar la mano para conseguir un mayor bienestar y una mayor liberación del ser humano en el futuro, ¿no? Esto, pues otra vez, entronca Habermas mucho con la tradición ilustrada. Y lo que va a proponer a partir de ahora es, bueno, vamos a buscar una ética, una visión política que nos permita recuperar ese interés emancipativo y poner una rienda o una dirección a la sociedad occidental. Lo que podríamos decir su descripción es muy negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque esa sociedad occidental precisamente lo que ha hecho ha sido desterrar esos dos intereses prácticos y emancipativos y por lo tanto necesitamos un nuevo proyecto. Bien, ¿cuál es ese planteamiento que quiere hacer Habermas? Partimos de justamente esta imagen de aquí. El interés técnico, el interés práctico y el interés emancipativo tienen que trabajar juntos para intentar crear una sociedad menos deshumanizada y, como dice aquí, que regule esa razón instrumental hegemónica, esa razón económica, esa razón puramente basada en el conocimiento de los medios. Y la herramienta que utiliza Habermas, que se plantea Habermas, es una teoría ético-política que se llama la ética de la comunicación o la ética del consenso. Bien, para explicar esto, que es muy sencillo, necesitamos un detalle, necesitamos un concepto, lo que él llama el concepto de intersubjetividad, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que había pasado? Muy brevemente, ¿qué es lo que había pasado en toda la sociedad previa a la Escuela de Frankfurt a nivel ético? Pues que en muchas ocasiones hayamos desembocado en un relativismo. Cada cual, aquí cada sujeto, interpretarle de una manera determinada. El científico nos puede decir lo que es eso, pero el científico no dice ni el para qué, ni si es bueno o malo. Ahí, independientemente, cada persona va a dar su propia interpretación. Bueno, pues para superar ese relativismo, ¿no?, que ya estaba en Hume, que estaba en Nietzsche, que estaba en la propia neutralidad de la ciencia, Habermas va a utilizar el concepto de intersubjetividad. La palabra intersubjetividad significa que podemos llegar a acuerdos
que vaya más allá de lo que piense cada uno, de lo que piense el sujeto. Es decir, un consenso que se va a basar, como aparece en esta viñeta, en el diálogo. Pero es un diálogo que tiene que ser racional, que tiene que estar sometido a determinadas reglas del discurso, en el que todos tenemos el mismo derecho a la opinión, en el que tenemos que estar formados, en el que tenemos que respetar a los participantes en el diálogo, y que de alguna manera, pues eso, utilizamos una serie de normas y de reglas para que ese diálogo llegue a buen término. ¿Qué es lo que pretende con esto Habermas? Pues vamos a justificar una ética, en primer lugar, que esté de alguna manera respetando ese imperativo categórico kantiano de la ética del deber, ¿no? Que si recordáis era: no podemos utilizar a nuestro semejante como un medio, sino como un fin en sí mismo. Y por lo tanto nuestras libertades y nuestro derecho a hacer cosas dependen mucho de si hacemos un daño a terceros, ¿vale? En segundo lugar, lo que estábamos diciendo, este acuerdo va a ser intersubjetivo, va a ir más allá de la mera opinión de una persona. Vamos a intentar alcanzar, como dice en la siguiente, un acuerdo o un consenso dentro de una comunidad de hablantes, dentro de una comunidad lingüística. Y, por último, y esto es importante, ¿qué grado de objetividad, qué grado de descripción conseguimos con esta intersubjetividad? Bueno, no se trata de crear un discurso científico, ¿no?, de la ética, pero sí deja muy claro Habermas que este discurso intersubjetivo va mucho más allá de una mera opinión personal, intenta superar el relativismo e intenta establecer las normas y leyes que debe regular una comunidad, que puede ser desde una clase de personas, de educación, a un país, una ciudad, una sociedad, o incluso a lo mejor podríamos hablar hasta del mundo entero. Bien, esto sería la visión ética. ¿Cuál es su implicación en el campo de la política? Bueno, pues Habermas de alguna manera se desvincula de los restos más marxistas, por decirlo, o más extremistas que tenía la primera generación de la Escuela de Frankfurt, y fundamentalmente lo que se trata es intentar justificar adecuadamente la democracia liberal occidental, ¿no?, aceptando determinadas reglas del juego capitalistas. No quiere decir que sea un partidario de un neocapitalismo o un liberalismo, ni mucho menos, ¿no?, sino que además va a estar, esa democracia tiene que estar consolidada con una sociedad civil fuerte, es decir, que vaya más allá de una mera elección, ¿no? Los ciudadanos tienen que ser responsables, tienen que ser críticos con las injusticias que vean en el mundo y tienen que manifestar su desagrado ante autoridades políticas o económicas. Y todo esto pues nos conduce en toda la tradición de Habermas, pues a que este señor ha hablado de muchísimos temas. Ha intentado llevar esta ética del discurso pues a una crítica del estado del bienestar, al multiculturalismo o incluso a lo que llaman la sociedad del riesgo. ¿Cuáles son los riesgos de carácter global? Crisis económicas, ecológicas, terrorismo, todo bajo la perspectiva de esta ética del discurso, esta ética de la comunicación, ¿vale? Bueno, pues eso es todo. Yo espero que aquí con mi querida vaca me despido, que os haya servido un poquito esto para aclararos las ideas, ¿vale? Mucho ánimo y a seguir. Chao.